Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Armando Trinidad Villegas. Soy estudiante de octavo semestre de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa y hoy les hablaré sobre el tema de resonancia magnética. La resonancia magnética es una prueba diagnóstica que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia para obtener imágenes de distintas áreas del cuerpo, como órganos, tejidos y huesos. Al contrario de las radiografías y de las tomografías computarizadas, las máquinas de resonancia magnética van a producir transversalmente imágenes en tercera dimensión del cuerpo, sin hacer uso de la radiación. La resonancia magnética se va a usar para la detección y el diagnóstico de diversas patologías, como por ejemplo tumores, anomalías congénitas, procesos epilépticos, infecciosos o metabólicos, enfermedades cardiovasculares, trastornos musculares y esqueléticos y patologías neurodegenerativas, entre otros. Hablando acerca del funcionamiento de la resonancia magnética, esta va a utilizar campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia para producir imágenes de cortes finos de los tejidos. Normalmente, los protones dentro de los tejidos giran para producir campos magnéticos diminutos que están alineados al azar. Cuando están rodeados por el fuerte campo magnético de un dispositivo de resonancia magnética, los ejes magnéticos se van a alinear a lo largo de ese campo. Luego se aplicará un pulso de radiofrecuencia que determinará que los ejes de varios protones queden momentáneamente alineados contra el campo en un estado de alta energía. Tras el pulso, los protones se relajan y reanudan su alineación basal en el campo magnético del dispositivo de resonancia magnética. La magnitud y la velocidad de liberación de energía que se produce cuando los protones reanudan esta alineación y se balancean durante el proceso se registran como intensidades de señal especialmente localizadas por una bobina dentro del resonador magnético. Algoritmos computarizados analizan estas señales y producen imágenes anatómicas minuciosas. La intensidad relativa de la señal de los tejidos en una imagen de resonancia magnética está determinada por factores tales como el pulso de radiofrecuencia y las ondas de gradiente para obtener la imagen, las características intrínsecas T1 y T2 de diferentes tejidos y la densidad de protones. Al controlar el pulso de radiofrecuencia y las ondas de gradiente, programas computarizados producen secuencias de pulso específicas que determinan cómo se obtiene una imagen y cómo aparecen los diversos tejidos. Las imágenes pueden ser ponderadas en T1, ponderadas en T2 y potenciadas en densidad protónica. Por ejemplo, el tejido adiposo aparece brillante en las imágenes ponderadas en T1 y relativamente oscuros en las imágenes ponderadas en T2. Por otra parte, el agua y los líquidos aparecen relativamente oscuros en las imágenes ponderadas en T1 y brillantes en las imágenes ponderadas en T2. Las imágenes ponderadas en T1 muestran en forma óptima la anatomía normal del tejido blando y la grasa. Las imágenes ponderadas en T2 muestran de manera óptima líquido y alteraciones, como por ejemplo tumores, inflamación y traumatismos. En la práctica clínica, las imágenes ponderadas en T1 y T2 proporcionan información complementaria, por lo que ambas son importantes para la caracterización de alteraciones. La resonancia magnética está indicada en los pacientes para diversas situaciones. Una de ellas es en el estudio diagnóstico de la cabeza y de la médula espinal. Aquí se pueden detectar diferentes patologías, entre las cuales destacan la esclerosis múltiple, trastornos del ojo y del oído, ictus, tumores y traumatismos cráneoencefálicos. En el estudio diagnóstico del abdomen, los principales órganos internos que se analizan son el vaso, riñones y el hígado. Por su parte, en el estudio diagnóstico de la mama, su principal objetivo es ayudar a determinar la estratificación del cáncer de mama. Se conoce como mamografía y es un método de cribado en el que se aprovecha al máximo las virtudes de la resonancia magnética para la localización de tumores. Es especialmente útil en caso de mama de densidad mixta y es la mejor técnica para detectar microcalcificaciones. Y también está indicada la resonancia magnética en el estudio diagnóstico de lesiones musculoesqueléticas
Esto con el fin de identificar infecciones óseas, tumores en tejidos blandos, lesiones ligamentosas y anomalías en la columna vertebral. Con respecto al procedimiento de la resonancia magnética, al paciente se le solicitará no comer ni beber durante un periodo de 2 horas o más antes del examen. El paciente debe usar ropa holgada sin cierre ni botones metálicos. El paciente tendrá que quitarse la ropa que tenga metales y que pueda afectar la exploración. Esto incluye cinturones, aretes, camisas con broches y anteojos. Si durante la exploración el paciente no puede usar su vestimenta, podrá usar una bata hospitalaria. En caso de utilizar medio de contraste, este se debe administrar por vía intravenosa. Cuando se inyecta el medio de contraste, el paciente puede sentir una sensación de frío que se extiende por el cuerpo. Generalmente estos efectos solo duran poco tiempo. Ahora bien, durante la resonancia magnética, el paciente se recostará en una camilla de exploración móvil fuera de la máquina de la resonancia magnética. Se recostará boca arriba con los brazos a los lados. El médico puede colocar bobinas sobre o alrededor de alguna parte del cuerpo. Las bobinas ayudan a enviar y recibir ondas de radiofrecuencia para crear una imagen más clara. La mesa de exploración se deslizará por el orificio situado en el centro de la máquina de la resonancia magnética. El paciente tendrá que permanecer quieto mientras la máquina toma una serie de imágenes. Cada serie dura 15 minutos como máximo. Puede que se necesite entre 2 y 6 series. La resonancia magnética suele durar aproximadamente 90 minutos como máximo. El paciente escuchará ruidos de golpeteos muy fuertes, además de sentir calor en la parte del cuerpo que le estén examinando. Cuando finalice la resonancia magnética, el médico debe pedirle al paciente que permanezca en la camilla durante unos minutos. Durante este tiempo, el médico evaluará las imágenes para determinar si se deben de tomar más imágenes con mejor calidad o no. La resonancia magnética es indolora, sin embargo, el paciente puede sentirse incómodo por permanecer recostado sin moverse. Algunas personas sienten nervios por los ruidos fuertes que hace la máquina. Si la persona tiene fobia a los espacios pequeños, se le puede administrar un sedante para relajarlo. Una vez terminado la resonancia magnética, los resultados mostrarán las características de las estructuras examinadas, dependiendo si fue utilizado el medio de contraste o no. En los casos en donde no fue usado el medio de contraste en la resonancia magnética, se puede observar la forma, el tamaño, la apariencia y la localización de órganos, huesos y articulaciones. También la presencia de crecimientos anormales y signos de inflamación. Por otro lado, en los casos en donde sí fue utilizado el medio de contraste, es posible observar detalles más específicos, como el tamaño y la localización de crecimientos benignos o malignos, agrandamiento de los ganglios linfáticos, cambios en el flujo de la sangre y volumen extracelular. La resonancia magnética está contraindicada en pacientes con implantes, particularmente los marcapasos, estimuladores del nervio vago y desfibriladores. También en aquellos pacientes con monitores cardíacos subcutáneos, implantes cocleares, estimuladores cerebrales profundos y cápsulas endoscópicas. En el embarazo se recomienda evitar los escaneos de la resonancia magnética como precaución, especialmente en el primer trimestre. Y las personas con leve claustrofobia también está contraindicado, ya que les resulta difícil tolerar largos tiempos de escaneo dentro de la máquina de la resonancia magnética. Con respecto a las complicaciones de la resonancia magnética, los pacientes pueden resultar lastimados si ingresan objetos metálicos en la sala, por lo cual es importante evitar poseer dichos objetos durante el examen. Algunos pacientes tienen reacciones al material de contraste. Dichas reacciones pueden incluir náuseas, cefaleas, dolor abdominal y presión arterial baja, que resulta en una sensación de mareos o desmayos. El gadolinio, el material de contraste que se usa para la resonancia magnética, puede causar una complicación especial cuando se suministra a pacientes que se hacen diálisis o que tienen problemas renales graves, por lo que rara vez se les suministra a estas personas. Dentro de los principales usos de la resonancia magnética en el campo de la medicina, destaca la formación de imágenes vasculares. La angiografía por resonancia magnética se utiliza para mostrar imágenes de las arterias con buena precisión diagnóstica y es menos invasiva que la angiografía convencional.
A veces se usa un medio de contraste de gadolinio. La angiografía por resonancia magnética puede utilizarse para crear imágenes de la aorta torácica, de la aorta abdominal y de las arterias del cerebro, así como también órganos abdominales, riñones y los miembros inferiores. La meganografía por resonancia magnética proporciona las mejores imágenes de las anomalías venosas, incluyendo la trombosis. La resonancia magnética es de gran utilidad en el diagnóstico y detección de alteraciones hepáticas y de los conductos biliares. La colangiopancreatografía por resonancia magnética es particularmente valiosa como un método no invasivo y extremadamente preciso de formación de imágenes de los sistemas de los conductos biliares y pancreáticos. En la visualización de las masas en los órganos reproductivos femeninos, la resonancia magnética complementa a la ultrasonografía para sumar a la caracterización de masas en los anexos y estadificar los tumores uterinos. En la infiltración de la médula ósea y las metástasis óseas, la resonancia magnética puede sustituir a la tomografía computarizada con contraste en pacientes con alto riesgo de reacciones a los agentes de contraste iodados. La resonancia magnética también puede proporcionar imágenes precisas de las fracturas, como por ejemplo la fractura de cadera, como en aquellos pacientes con osteopenia. Las principales ventajas de la resonancia magnética es que es una técnica no invasiva y no usa radiación. El agente contrastante de la resonancia magnética es menos probable que produzca una reacción alérgica a los pacientes. La resonancia magnética da imágenes extremadamente claras y detalladas de las estructuras de los tejidos que otras técnicas para ver imágenes. La resonancia magnética puede crear fácilmente cientos de imágenes desde casi cualquier dirección y en cualquier orientación. Al contrario de otras técnicas que examinan las partes pequeñas del cuerpo, como por ejemplo el ultrasonido, la resonancia magnética puede cubrir partes más grandes del cuerpo. La resonancia magnética puede determinar si un cáncer se ha extendido y ayuda a determinar el mejor tratamiento. Por otro lado, las desventajas de esta técnica es que es bastante costosa. La resonancia magnética no es una técnica dolorosa, pero el paciente debe permanecer quieto en una máquina encerrada, lo que la resonancia magnética puede ser un problema para pacientes claustrofóbicos. Un implante metálico sin detectar en el cuerpo de un paciente puede ser afectado por el fuerte imán de la unidad de la resonancia magnética. La resonancia magnética no siempre puede distinguir entre tumores malignos o enfermedades benignas, lo que puede llevar a resultados falsos positivos. Hay un riesgo pequeño de que el paciente pueda desarrollar una reacción alérgica al agente contrastante, o que una infección de la piel se desarrolle en el sitio de la inyección. Si un paciente decide ser sedado, existe un pequeñísimo riesgo asociado con el uso del medicamento para sedar. Por último, tenemos las distintas variaciones de la resonancia magnética. Una de ellas es la resonancia magnética de difusión. Este tipo de resonancia magnética se puede utilizar para detectar isquemia e infarto cerebral en las etapas iniciales, para detectar patologías de la sustancia blanca cerebral, para diferenciar el absceso de un tumor quístico y para determinar el estadio de varios tumores como el cáncer no microcítico del pulmón. La resonancia magnética funcional se utiliza para evaluar la actividad cerebral según la localización. La resonancia magnética funcional puede utilizarse tanto en investigaciones como en entornos clínicos. Es especialmente útil en la práctica clínica para el mapeo de las cortezas motoras o del lenguaje y en pacientes con anomalías intracraneales como tumores y malformaciones arteriovenosas. La enterografía por resonancia magnética es ampliamente utilizada especialmente para el seguimiento de imágenes en los niños con trastornos inflamatorios del intestino delgado. Y por último tenemos a la imagen eco de gradiente, que esta es una secuencia de pulso que puede utilizarse para imágenes rápidas de sangre y el líquido cefalorraquídeo en movimiento. Esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias por su atención.